toca el comentario a Manuel Conde. Eso. Muchísimas gracias a nuestro coordinador. Señores, para mí, el mejor y mayor regalo en esta mañana es contar con unos compañeros como ustedes. De verdad me siento agradecido de Dios de contar con profesionales del calibre, como son ustedes, con el compromiso social que tienen de enfrentarse todas las mañanas a este micrófono y tratar de hacerlo con la mayor objetividad posible, cada quien, lógico, desde su punto de vista, desde su perspectiva. Mi felicitación, hermano. Óyeme, yo reflexionando aquí en Murmullo, como decía Balbuena, la verdad que este es un gobierno que tiene mala suerte. Adelante, Conde. Caramba, ¿con qué salto? Bueno, ya tenemos la viruela del mono aquí. Bien, señores. Bueno, un fuerte saludo a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo dominicano que siempre nos dispensa su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Yo quiero referirme brevemente a un temita que trató Nayib, pero también me voy a referir a algunos aspectos referentes a situaciones que han venido ocurriendo en el país en los últimos, vamos a decir, los últimos 2 años. Con relación al tema de la inflación, ciertamente quien niegue que hay inflación en el país, que hay un aumento de los precios, no vive en la República Dominicana. ¿Oíste, Hito? Es una realidad objetiva. Ahora bien, tenemos también que cuando abordamos esa temática, entender y saber en el contexto que se está. Y es el contexto internacional de la situación del COVID, que afectó a todas las economías del mundo, no solamente fue a la República Dominicana. Escúchame, a la República Dominicana. Hito tiene razón, yo estoy de acuerdo con Hito. Los precios están estables, porque como están fijando los precios el día a día, y que los supermercados fijan los precios todos los días, por ejemplo, el precio que fije hoy el supermercado en sus anaqueles es un precio estable. Por el día de hoy. Por el día de hoy es un precio estable. Y mañana es otro precio estable por el día de mañana. Entonces es una estabilidad del día a día. Bien, yo creo que aquí lo que hay que estar consciente es cuál es el origen de la problemática. Y el intentar atribuirle la responsabilidad, aunque efectivamente quienes gobiernan tienen que tomar medidas. Y yo entiendo que las medidas se han tomado y que las medidas han sido hasta cierto punto eficientes en comparación con lo que está ocurriendo en países muy cercanos. El caso de Panamá, el caso de Colombia, el caso de Argentina. En todos esos países los niveles de inflación son superiores a los de la República Dominicana. Las medidas que se han tomado han sido efectivas, pero realmente no se puede negar la realidad. Cuando vamos al supermercado, eso nos golpea. Pero también tenemos que estar conscientes de cuáles son los factores que inciden en esos precios. Reiteramos aquí, estamos en una situación todavía post-COVID. Hay una guerra entre 2 países que son grandes productores, Rusia y Ucrania. Y desde antes se estaba padeciendo la situación de los fletes y los retrasos en el transporte marítimo. Todos esos factores aunados han influido y han marcado de forma significativa el aumento de estos precios. Ahora, Conde, esa narrativa tuya me recuerda a mí recientemente una cartilla que le colocaron al presidente Joe Biden, donde le decían a él: inflación, Putin; crisis energética, Putin; el problemas internos de Putin. Y todo entonces se derivaba alrededor de Putin. Y Biden terminó calificando la inflación de los Estados Unidos como el impuesto de Putin. Y esos fueron sus asesores que le dijeron eso. Hasta el extremo que en una intervención en la OTAN, creo que fue, repitió más de 60 veces ahí Putin. A mí me encanta tu inteligencia para analizar un tema tan serio y tan contundente. No, pero yo no estoy diciendo, yo estoy haciendo un paralelismo con la explicación que tú estás dando a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que los asesores del presidente Joe Biden de los Estados Unidos le han pedido, y eso se publicó ahí, le han pedido que en los discursos todo lo que él haga, todo lo que él diga, lo derive como eje transversal a la guerra de Ucrania y que le eche la culpa a Putin. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que tú quieres si hay algún tipo de coincidencia, no es mi culpa. Lo que quiere transmitir, pero bien, efectivamente el pueblo es inteligente, la gente es inteligente, comprende lo que está ocurriendo. Y esto, reitero, sin faltar la objetividad, lo que está ocurriendo también en cuanto a la inflación y los precios. Se entiende cuál es el origen de la problemática y cuáles son los factores que inciden en ese aumento de precios. Una pregunta, hermano, escúchame que estamos en el aire porque es algo de índole hasta cierto punto personal. ¿A ti te gusta la música, Conde?
Tengo que ver, esa pregunta está ya con reserva. No, si te gusta la música. Sí, claro que sí. Te Claro. gusta la música. Por ejemplo, te gusta la salsa. Evidentemente. Y los instrumentos de percusión. ¿Te gustan por si acaso los timbales? Te doy seguimiento. Te doy seguimiento. ¿Te gustan los timbales por si acaso? Bien. En otro orden, quiero realmente reseñar y remarcar situaciones que están ocurriendo en el país desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader llegó con la consigna del cambio. Muchos entendían que era una simple consigna, un lema más de campaña, y una vez llegó al poder, el escepticismo es lo que se adueña de la gente. Vamos a ver qué va a hacer y qué tan real es esa promesa de cambio. Dentro de esas promesas de cambio estaba la de tratar de producir cambios estructurales en cuanto al manejo de los recursos públicos. En varios de los discursos que tuvo el presidente de la República, tanto en el de toma de posesión como otros tantos más que dio al inicio de su mandato, decía que él estaba comprometido con un cambio, pero con un cambio de calidad. Un cambio estructural que no permitiera volver atrás. Y muchos que tal vez no estábamos tan entendidos o no estábamos tan de cerca para entender precisamente a qué se refería con esos cambios de no volver atrás, nos quedamos analizando y especulando a qué se refería el presidente de la República. Y precisamente hoy se ve, se siente y se vive a qué se refería el presidente Luis Abinader cuando hablaba de cambios para que no se tenga un retroceso en la República Dominicana. El día que tomó la decisión de hacer realidad en su designación de un Ministerio Público independiente, fuera de vinculaciones partidarias, un Ministerio Público que fuera al menos poco influenciable o que las probabilidades de influencia fueran mínimas, a partir de ahí comenzó a sembrar el germen de las transformaciones y de los cambios. A partir de que tomó decisiones en su gabinete de un uso escrupuloso de los recursos públicos, aquí se atiende a una lógica de Estado en la que cada peso cuenta y cada peso es importante. Uno dice, caramba, ciertamente ha habido inflación, como critican los compañeros, como hablan los compañeros y dicen constantemente que la situación de la República Dominicana en cuanto a precios es una situación que amerita realmente ciertas reflexiones. Sin embargo, el gobierno ha podido sortear toda esta situación de crisis que proviene y se origina en situaciones internacionales gracias precisamente a que se tiene una manera de gobernar distinta, una forma escrupulosa de administrar los recursos públicos. Esta es la grandeza de los gobiernos cuando están en crisis, es la capacidad que tienen de gobernar en crisis, de sortear la crisis, de convertir la crisis en oportunidades. Precisamente. Ahora, tú estás diciendo eso, y yo estoy de acuerdo en algunos puntos contigo. Ahora, a mí me gustaría saber, si abrimos los micrófonos aquí, le preguntamos eso a la gente, qué piensa la gente, más que lo que yo pienso. Si ciertamente, qué tan efectivo se ha sido en enfrentar las distintas crisis que hemos tenido. Mira, si se abren los micrófonos y el tuyo que está abierto actualmente y personas tal vez que vienen desde tu óptica, el pensamiento va a ser el que tú esgrimes. No, ciertamente nunca vas a encontrar otra cosa. El que está pagando aquí, que pagaba anteriormente 5,000 pesos de luz, ahora está pagando 12,000, es PRMista, es PLDista, es comunista, es derechista, es progre, es de todo. O sea, porque ahí eso no distingue nada. Precisamente. El que pagaba 10,000 pesos de energía eléctrica y está pagando 25,000 pesos ahora, pero mira, lo involucra a todo el mundo. Mira, ciertamente, y en situaciones y circunstancias distintas del mundo, la República Dominicana vivió situaciones muy bollantes y sin embargo, eso no se reflejó en el pueblo porque lo que ha constituido el cambio impuesto en la República Dominicana, se sabe la razón por la cual, no obstante, no había circunstancias internacionales que promovieran inflación, el pueblo no vio un beneficio directo en razón de que eso fue a parar a bolsillos de muchas personas en el sector. Pero tú me estás provocando porque tú lo que tienes que agarrar entonces las propias estadísticas de tu gobierno, que ha destacado el crecimiento económico sostenido de la República Dominicana con un PBI de 94,000 millones de pesos, que lo encontró el PLD, y tú recordarás en cuánto lo encontró. Estamos hablando de 21,000 millones de dólares y termina 16 años después en 94,000 millones de dólares el Producto Interno Bruto. Pero además de eso, tú tienes que tomar en cuenta las estadísticas de tu propio gobierno, que ha dicho que encontró la pobreza aquí en un 21%.
Y el PLD cuando llegó al poder encontró la pobreza un 48% en el año 2004. Sí. Entonces tú tienes que ver cómo que se ha traducido la riqueza. Precisamente, qué bueno que haces ese análisis, porque la gente siempre se preguntó eso. ¿Cómo es posible que se dieran cifras de tanto crecimiento y que eso no se reflejara en el bienestar de la gente? Pero tú la vales Precisamente, sí. Hubo crecimiento, pero ese crecimiento se reflejó en unos bolsillos que no fueron los del pueblo. Y estos expedientes de corrupción que se han implementado gracias a que se dio el paso a concretar una justicia independiente que ha investigado casos contundentes, no en los que se ha teorizado, sino en los que se han presentado pruebas bastante sólidas con relación a dónde iba a parar ese dinero que se producía en esos crecimientos económicos que tanto se anunciaron. Sí, el país ha dado pasos importantes, el país ha cambiado y se ha impulsado procesos de investigación donde ya se sabe precisamente dónde se iba a parar el bienestar de ese crecimiento económico que tanto se anunciaba. Los hospitales fueron víctimas de un atraco, de un asalto de esas mafias instaladas en el gobierno. ¿Eso es lo que tú quieres que te diga, Felipe? Dilo, En las compras y contrataciones, en este país había toda una estructura mafiosa destinada a extraer fondos públicos que iban a parar a manos de quién? Del bienestar público, a enriquecer esas estructuras que hoy se revela que eran las responsables las mismas estructuras que hoy están investidas en el Palacio Nacional. Eso es lo que tú quieres que yo te diga. Las mismas estructuras que están ahí en el Palacio Nacional. Se ha demostrado, y en eso hay que reconocer la decisión del presidente Luis Abinader. ¿Por qué no la sacan? De que reconoce y respeta la independencia para investigar las situaciones irregulares que ocurrían en la República Dominicana. Y no le ha puesto un stop en lo absoluto para que también investigue y se procese y se someta a la justicia, a las autoridades incluso de este gobierno. Entonces, hay que estar claro que en la República Dominicana las cosas cambiaron y que ese cambio, para no volver atrás, es un cambio sólido, un cambio real, y aquellos que piensen lo contrario, que se muden del país.